Many there be which save my soul. There is no help for him in God. Selah. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah. I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Selah. Salmo 3, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Antes dice Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor. Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Señor, ahora te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra y aquellos que van a oír tu palabra. Y que todo sea para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A ver si se acuerdan, la semana pasada terminamos una serie sobre la oración, sobre el Padre Nuestro, donde fuimos sección por sección, elemento por elemento en el Padre Nuestro, y donde lo estudiamos de manera profunda, de manera para mejorar nuestra vida de oración. Y hoy quiero ver eso de manera práctica. De manera práctica. ¿Cómo debemos orar? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a Dios cuando tenemos problemas? Y esto es importante porque yo creo que una de las cosas más tristes que yo he visto como cristiano y ahora como pastor es que cuando un cristiano está pasando por dificultad, lo que hace es que este cristiano colapsa ante sus problemas. Muchos cristianos colapsan ante sus problemas y dicen cosas como que Dios me está castigando o Dios no me oye. Dios no oye cuando yo oro. Dios me abandonó. No sé dónde está Dios. Si tengo este problema, no sé dónde está Dios. Muchos cristianos dicen esas cosas. Y por eso me alegra hoy venir al Salmo número 3 para poder ver este tema. Y los salmos, una de las cosas que nos enseñan es que los problemas y las pruebas van a llegar a nuestra vida, ¿verdad que sí? Si hay algo que los salmos nos enseñan es que los problemas llegan al hombre y a la mujer piadosa. Al hombre y a la mujer que confía en Dios van a llegar problemas, vendrán dificultades. Y muchas veces eso no es una señal de desagrado de Dios. No siempre es castigo por tu pecado, ¿verdad? Hay un reconocimiento en los salmos de que nuestras pruebas sí a veces son muy incómodas y tenemos que reconocer que esto va a ser parte de nuestra vida cristiana hasta que vayamos al cielo o hasta que nuestro Señor
regrese. Vamos a tener problemas. Como cristianos nos vamos a enfrentar, sí, con dificultades. Y esto nos dice un par de cosas que son importantes, que tenemos que entender. En primer lugar, estas cosas refutan la idea del evangelio de la prosperidad, que dice que Dios siempre quiere que seamos saludables, que seamos ricos y que no vamos a tener ningún problema en nuestras vidas. Una de las cosas de las cuales yo personalmente detesto de los predicadores que dicen estas cosas es que están diciendo cosas que engañan a la gente. Le dicen a la gente, tú sufres porque no tienes suficiente fe. Falso. Eso es falso. La fe no nos exime de las pruebas. Eso es simplemente ajeno a lo que la Biblia nos enseña. Esa idea de que la fe nos aísla de las pruebas de la vida, eso no es bíblico. Pero entonces, ¿qué hacemos con las pruebas cuando llegan a la vida? ¿Cómo respondemos a ellas? Porque van a llegar, tarde o temprano van a llegar. Y el Salmo 3 nos ayuda con ese tema. Nos ayuda a ver cómo tenemos que responder cuando esos problemas llegan a nuestra vida. ¿Verdad? El Salmo 3 es el primer salmo que se atribuye a David. Es el primer salmo que se establece en un contexto histórico basado en la inscripción que está antes del versículo 1. Si miras el comienzo de este salmo, antes del versículo 1 dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Ahora, en tu Biblia en español, esta inscripción está separada del versículo 1, está separada del texto. Pero en el texto hebreo está junto con el resto del texto inspirado. Por lo que lo vamos a tratar como parte confiable del texto. Y lo que esto nos dice, ¿verdad? Mientras vemos el contexto aquí, que este salmo fue escrito en medio de un problema en particular en la vida de David. Este salmo fue escrito en medio de un problema particular en la vida de David. Y si recuerdas la historia, David, él había pecado con Betsabé. Si no, puedes leerlo en 2 de Samuel 11 y 12. Y Dios había dicho en 2 de Samuel 12 que él iba a disciplinar a David con dolor de parte de su propia casa, y gran parte del dolor que David experimentó vino de manos de su hijo Absalón, quien lideró un ejército nacional con el propósito de rebelarse contra su padre. Vayamos un momento a 2 de Samuel 15. Vayamos a 2 de Samuel 15. No veo que están abriendo sus Biblias. 2 de Samuel 15. Porque quiero que vean conmigo el contexto del Salmo 3, para que vean que yo no lo estoy inventando. 2 de Samuel 15, versículo 10 dice, pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo, tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán, Absalón es rey en Hebrón. ¿Verdad? Aquí está David, el verdadero rey ungido de Israel, y sin embargo su hijo tiene una revuelta y ha establecido un trono rival contra su padre. Y esta es una crisis grave durante su reinado, y vemos que no solamente es de parte de su hijo. Si seguimos leyendo, en el versículo 11 y 12 dice, con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Ahitofel, el ginonita, consejero de David desde Giló, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte
¿Por qué? Porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Este es el trasfondo del Salmo 3. Podemos ver que hay un problema creciente en el reinado de David y que hay personas que se están levantando en contra de él. Y cuando esto lo entendemos, leemos el Salmo 3 de otra manera, ¿verdad? Y a medida que avanzas, si avanzamos al capítulo 16 de 2 de Samuel, en el versículo 7 dice, vemos a alguien que se llama Simei, y este dice, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo, Absalón. Aquí estás prendido por tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Vemos que habían personas que se enfrentaban a David. Existe una revolución nacional en expansión en contra de su propio reinado. La gente le dice, Dios te ha juzgado, Dios te ha maldecido y te ha abandonado, David. Por eso es que estás teniendo estos problemas. Es por eso que Dios ha apartado su rostro sobre ti. Y ese es el trasfondo del Salmo 3. Ahora sí podemos regresar al Salmo 3. Y con ese pequeño contexto, con ese pequeño trasfondo, podemos entender ahora lo que es el Salmo 3. El Salmo 3 es ahora la respuesta de David, la reacción de David a esa circunstancia, ¿verdad? Pero también este Salmo nos informa de cómo debemos confiar en Dios en nuestras propias pruebas. De cómo debemos confiar en Dios en nuestras propias pruebas. Si bien hubo una circunstancia histórica que es específica en la que David estaba respondiendo y que dio lugar al Salmo 3, también este Salmo nos enseña cómo debemos responder a nuestros problemas. Cómo debemos tener confianza en medio de nuestras pruebas graves. Y lo que quiero es que pongas tu atención en este Salmo y en observar el método de la respuesta de David. Observa cómo David responde a este problema. Y ya vimos que es un problema grave, ¿verdad? ¿O es un problema pequeño? Grave, un problema grave. Su vida está en riesgo, ¿verdad? Debemos prestar atención no solo a las palabras del texto, sino también a lo que está haciendo David. A cómo responde David cuando está alarmado, cuando está conmocionado por lo que está sucediendo. Y a pesar del problema, lo impresionante es que en cuestión de 8 versículos, David al final, puede decir, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Y la respuesta es, y la pregunta es, ¿cómo llega David de estar alarmado, de estar preocupado, hasta tener este tipo de confianza en el Señor, de decir, la salvación es del Señor? Y lo que quiero que veas, lo que quiero que entiendas es que cuando tenemos la confianza que es bíblica, cuando tenemos la confianza que es del Señor, no tenemos que esperar que nuestras circunstancias cambien para confiar en el Señor. No tenemos que esperar que nuestras circunstancias cambien para tener paz interior en el Señor. Para entender este salmo, cuando vemos las circunstancias de la vida de David y cuando vemos su cambio al final de este salmo, veremos que él no cambia, que las circunstancias no cambian, que las circunstancias son iguales o son, sin embargo, peores que al principio. Las circunstancias son las mismas. Él ha pasado por tribulación, por problemas, sus enemigos están en aumento, pero él puede decir, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición.
Y esto es muy importante entenderlo. Es muy importante el tener esta perspectiva. ¿Por qué? Porque incluso el mejor de nosotros, incluso la persona más espiritual hoy en día, permanece ansiosa y preocupada hasta que sus problemas cambien, hasta que sus circunstancias cambien a su favor. Muchas veces simplemente estamos esperando que el huracán pase para poder tener paz. Pero con David no fue así. Esa no es la forma bíblica de actuar cuando tenemos confianza bíblica. Esa no es la manera en la que debemos de llevar nuestra vida espiritual como creyentes. Lo que vamos a ver en el Salmo 3 es el camino para vivir una vida piadosa constante. Una vida piadosa constante. Vamos a dividir este mensaje en 3 estrofas. Las tres estrofas del Salmo. Los 2 primeros versículos y luego los versículos 3 al 6 y los versículos 7 al 8. Así que veamos qué es lo primero que hace David en este Salmo, que es el punto número 1. Punto número 1 del día de hoy, si estás anotando, es manifiesta tu problema. Manifiesta tu problema. Y lo que me encanta de los salmos, lo que me encanta de David es que él es realista con sus problemas. David no trata de suavizar sus problemas. Él no hace que suenen mejor de lo que es. David va a su Dios, David interactúa con Dios y él ora como está sintiendo sus problemas. Y en los primeros 2 versículos vemos que David, él no está pidiendo nada. Él no pide nada. Él no dice, Señor, ayúdame. Señor, esto es lo que quiero que hagas. Señor, arregla mis problemas. No. Lo que hace David es describir sus problemas a Dios. Describir sus problemas a Dios. Miren conmigo el versículo 1 y 2. Dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. ¿Verdad? David entonces no está diciendo, Señor, ayúdame. Aquí no antes se está aislando con su Señor, ¿verdad? Como nos enseña nuestro Señor en secreto con su Señor, sin que nadie lo vea, y que hace declarar cuál es el problema. Él es específico sobre el problema. Y sabemos, por lo que vimos en 2 de Samuel, cuál es el problema. Tenemos una idea de lo que estaba haciendo al orar de esta manera y por qué lo estaba haciendo, ¿verdad? Sus adversarios están aumentando. Hay un rival para el trono que Dios le dio a él. Y su propia familia, su propia carne, está en contra de él. Se han rebelado en contra de él. Hay muchos reunidos alrededor de David que se están rebelando para oponerse. Y hay personas que dicen, David, maldito seas. Has traído esto sobre tu propia cabeza y Dios te ha abandonado. Y muchas veces tenemos personas que nos dicen lo mismo. A veces es tu propio corazón que te dice ese tipo de cosas. Dios se apartó, Dios te ha abandonado. Ahora, esto es lo que quiero que vean. Hay algo aquí que es muy importante. Noten cómo comienza este salmo. ¿Cómo comienza? Dice, oh Señor, oh Señor. En la Reina Valera dice, oh Jehová, oh Jehová. Y aquí David está llamando al nombre divino de Dios, a Jehová, ¿verdad? Como lo pone la Reina Valera. Este es el nombre divino de Dios, el nombre propio de Dios. Y es muy significativo que David lo esté usando aquí. David está invocando a Dios mientras habla. Él no está simplemente diciendo, Señor,
tengo estos problemas, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a enfrentar a mi hijo en este problema? Él tiene todo eso encima, pero él no está viendo su problema de manera meramente terrenal. Y muchas veces nosotros colapsamos bajo el peso de nuestros problemas y no nos deja ver ni pensar de manera clara. Miras tus problemas, a lo mejor miras tus relaciones problemáticas y las vemos puramente desde una dimensión humana. Y cuando oras dices, Señor, ¿cómo puedo responder a esto? ¿Cómo puedo obtener la solución a este problema? Pero eso no es lo que David está haciendo aquí. La misma palabra que abre el Salmo, Señor Jehová, enmarca todo. Por lo tanto, quiero que presten mucha atención. Aquí David usa el nombre Señor, el nombre Jehová. Y ese nombre habla de la relación del pacto de Dios con su pueblo. Habla de sus promesas con ellos. Y para esto quiero que vayamos conmigo a Éxodo, versículo 6. Éxodo, versículo 6. Es muy importante que veas esto, ya que este no es solamente un nombre genérico de Dios. Hay un contenido en este nombre que se asume cuando los salmistas lo usan. ¿Verdad? Primeramente, si se acuerdan, en Éxodo 3, Dios le da a Moisés su nombre, en Éxodo 3:14, cuando le dice, yo soy el que soy, y así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese yo soy es Jehová, ese yo soy es Yahweh, y ese yo soy también es Señor. Ahora, en Éxodo 6, observa cómo Dios mismo describe las implicaciones de su propio nombre. ¿Qué significa que Dios sea Señor? ¿Qué significa que Dios sea Jehová? ¿Qué significa cuando David dice, oh Señor, y está usando su nombre divino? ¿Qué significa? Éxodo 6, versículo 6 dice, y oigan bien, por tanto, dile a los israelitas, yo soy ¿qué? El Señor, yo soy Jehová. ¿Y qué significa que yo soy Jehová? ¿Qué significa que yo soy el Señor? Que yo los sacaré por debajo de las cargas de los egipcios, que yo los libraré de su esclavitud y yo los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. ¿Sabrán que yo soy qué? El Señor, que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. ¿Yo soy qué? El Señor. Yo soy Jehová. Todo eso significa que Él es Jehová y que Él es el Señor. Justo al borde de ser liberado después de 430 años de esclavitud en Egipto, Dios se acerca a Moisés y le dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová. Y esto significa que yo soy el Señor para ti, que yo soy un Dios de liberación, que puedo sacarte de la esclavitud de la nación más grande de la tierra, y eso para mí no es ningún problema. Te libraré de su servidumbre y te voy a redimir. Entonces existe un elemento de ayuda, existe un elemento de fortaleza, existe un elemento de redención que está ligado al nombre Jehová, que está ligado al nombre Señor. De liberación, de redención, de fortaleza. Pero junto con eso también existe un sentido de intimidad espiritual que se incluye en el nombre Señor Jehová. Si leemos el versículo 7 de Éxodo 6 dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. ¿Y eso habla de qué? De intimidad, de relación. El Señor es tu Dios. Lo que le está diciendo a Israel en ese momento de la historia es, yo te pertenezco y tú me perteneces. Hay un pacto entre tú y yo. Te tomaré como mi pueblo y tú me vas a pertenecer. Puedes confiar en mí, puedes descansar en mí.
existe esta liberación, esta confianza que está incrustada y envuelta alrededor del nombre del Señor, del nombre Jehová. Y todo esto lo tiene David en mente cuando él dice, oh Jehová, oh Señor. Liberación, intimidad, promesa, fidelidad, todo eso está envuelto en el nombre del Señor. Y lo que debemos tener en mente cuando vamos a Él y decimos Señor, es también todo eso, porque Él también nos liberó de la esclavitud. Y esto es lo que quiero que veas, es que yo entiendo que cuando leemos los salmos o leemos la Biblia es muy fácil pasar esto de alto, ¿verdad? Leemos, oh Señor, y nada de eso nos viene a la mente. Cuando leemos el Salmo 3 y decimos, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? A veces la palabra Señor no lo conectamos de esa manera. Pero lo que tenemos que entender es que esta no es una declaración frívola que se hace cuando David abre el Salmo. Cuando David llama a Dios por el nombre Señor, cuando se dirige a Él como Jehová, todo eso está ligado con la liberación, con las promesas, con la fidelidad, con la protección, con la intimidad y con el amor de Dios. David dice, Él es mi Dios fiel, Él es mi Dios amoroso, Él es mi proveedor, tengo un problema que compartir contigo, Señor. Y lo que quiero que veas en este salmo es que este salmo gira en torno al nombre del Señor. Este salmo gira y se construye en torno al nombre del Señor. Ya vimos en el versículo 1 empieza, oh Señor. Pero versículo 3 también dice, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Versículo 4, con mi voz clamé al Señor. Versículo 5, el Señor me sostiene. Versículo 7, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Versículo 8, la salvación es del Señor. 6 veces David está usando el nombre del Señor en un salmo de 8 versículos. Todo el salmo gira en torno a este nombre, Jehová. Todo gira en torno a eso, por lo que cuando David invoca el nombre del Señor aquí y le describe, lo hace desde una posición de máxima fuerza espiritual, de máxima confianza espiritual. David tiene en mente el carácter de Dios e invoca el nombre de Dios, de este gran Dios, sabiendo quién es y a quién se está dirigiendo. ¿Y qué hace entonces David? ¿Qué hace David? Él manifiesta sus problemas. Y lo hermoso de esto, lo grandioso de esto para nosotros, la belleza de ser creyentes en esta etapa del tiempo, es que nosotros estamos en una posición mejor que David. Y tú dirás, ¿por qué? Porque nosotros estamos al otro lado de la cruz. Porque nosotros estamos al otro lado de la cruz. Si David tuvo la confianza, si David tuvo la seguridad para dirigirse a Dios de esa manera, sabiendo solo parte de la revelación de Dios, nosotros cuando vamos a Dios, vamos en la plenitud de toda su revelación divina, en la plenitud de la encarnación de Cristo. Y podemos decir todo lo que David dijo, pero también podemos decir aún más. Podemos decir, Señor, tú no eres solo ese Dios del Salmo 3, ese Dios protector, ese Dios favorable, ese Dios íntimo conmigo. Tú, Señor, eres también el Padre de mi Señor Jesucristo. Eres el Padre de aquel que derramó su sangre por los pecados de mi alma. Eres el Padre y eres aquel que sabe aún el número de mis cabellos. Eres aquel que si vistes los lirios del campo y que alimentas las aves del cielo,
mucho más harás por mí. Tú eres, oh Dios, quien dijo que vas a perfeccionar lo que has comenzado hasta el día de Cristo Jesús. Tú eres, Señor, el que dijo, echa sobre mí tus cargas, porque yo tengo cuidado de ti. Y cuando tenemos en mente la plenitud de la revelación de Dios, nos damos cuenta de que cuando invocamos su nombre, cuando decimos, oh Señor, o cuando decimos, oh Jehová, no es simplemente como si estoy comenzando una carta. Querida María, querido Carlos, querido Dios, ¿no? Lo que esto nos enseña es que tenemos que pensar de manera teológica. Y con eso me refiero a pensar de manera correcta sobre Dios, a pensar de manera bíblica de Dios. Tenemos que pensar bíblicamente a medida que atravesamos nuestros problemas. Tenemos que ser conscientes de quién es Dios y conscientemente dirigir nuestras mentes a este Dios y hablar con Él y dirigirnos a Él si queremos responder con fe bíblica. Entonces, ¿qué hace David? ¿Qué hace David cuando manifiesta su problema a Dios? Miremos otra vez los versículos 1 y 2 conmigo. Con esto en mente ahora, él dice otra vez en el versículo 1, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. ¡Wow! Y en el versículo 6 habla de 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Así que David está presentando de manera honesta, de manera directa, sus problemas. Señor, los enemigos me están rodeando, me están atacando. Y ir a Dios en oración siempre debe ser el primer recurso, ¿verdad? Siempre debe ser el primer recurso. Así fue con David. Cuando sus enemigos se multiplicaron y sus circunstancias iban de mal en peor, él fue y oró a Dios. Y para nosotros pueden ser muchas cosas. Para nosotros pueden ser muchas cosas. Pueden ser, diferentes circunstancias, pueden ser diferentes problemas, pueden ser problemas en nuestras relaciones, pueden ser problemas en los matrimonios, con los hijos, problemas y problemas. Pero lo que necesitas entender es que no tienes que colapsar ante tus problemas. No tienes que dejar que el peso de tus problemas te agobien. Tienes que ir a Dios y orar de esta manera. Para David, la batalla fue tanto física como espiritual. Porque hay personas que le decían, Dios te ha abandonado. Para ti no hay salvación. Ellos querían socavar su confianza en Dios. Ellos querían que David dudara de quién era Dios. Y esto es lo que quiero que entiendas también cuando tienes problemas. Cuando tenemos problemas, cuando los problemas llegan para nuestras vidas, ¿sabes qué? Dios te está llamando. Dios te está llamando. Él quiere que vengas a Él. Él quiere que ores a Él. Tienes que mirar más allá de las circunstancias externas que te perturban. Debes mirar más allá del elemento humano, de aquello que te preocupa, y dar un paso atrás y reconocer lo que está pasando. Dios ha puesto ese problema en ti con la intención de acercarte más a Él. Esos problemas son ahora un medio, un vehículo para una mayor intimidad espiritual con Dios. Tus pruebas más severas, tus pruebas más desgarradoras, son un instrumento ordenado por Dios mediante los cuales Él tiene la intención de acercarte más a Él. Y eso fue lo que sucedió con David. Eso fue lo que sucedió con David. Y cuando tenemos esta perspectiva, cuando tenemos esta manera de pensar, eso lo cambia todo.
Ya no se trata de mis problemas, ya no se trata de lo que está ocurriendo. Ahora tienes un nuevo propósito. Este jueves hablamos, ¿se acuerdan?, de los decretos de Dios. Todo tiene un propósito que trasciende mis problemas. Cuando lo entiendas de esta manera, tienes ahora una motivación que es digna de tus pruebas. Y dices, ok, tengo este problema y esto lo veo ahora como una oportunidad de acercarme más a Dios de lo que he estado antes. Este problema para mí es una oportunidad para acercarme más a Dios. Incluso si estás lidiando con una prueba que ha estado contigo 5, 10 o 20 años. Ahora puedo enfocarme en Dios, en ese Dios que guarda el pacto, en ese Dios que es íntimo, que es amoroso, que es fiel, que es proveedor. Ya no se trata de encontrar una solución para mis problemas. Ahora se trata de acercarme a Dios. De acercarme a Dios. Y así es como debemos ver nuestros problemas. Como una oportunidad para acercarme más a Dios. Y decirle, sí, me duele, Señor. Sí, ayúdame, Señor. Pero me quiero acercar más a ti. Y eso es lo que vamos a ver a medida que avanzamos el Salmo 3. Hay que entonces manifestar tus problemas. Descargar todo lo que estamos sintiendo a nuestro Dios. Llevar tus problemas a Dios. Al final del versículo 2, dice, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Y luego de este versículo está esta palabra, que a veces la pasamos por alto, que es Selah. Selah. Y no sabemos exactamente lo que significa. No sabemos exactamente lo que significa. Hay varias teorías. Pero algunas personas piensan que tiene una idea de que tal vez haya un momento para pensar y para meditar. De que te detengas y pienses en lo que has leído. Que medites en lo que estás leyendo. Es como si nos diera por un momento y piensa en lo que se acaba de decir. No te apresures en esta parte. Tómate un tiempo, da un paso atrás y piensa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando los problemas llegan para nuestras vidas, debemos de detenernos y hacer una pausa y llevarle nuestros problemas a Dios. De la misma manera que David pudo traer sus problemas a Dios, nosotros también lo podemos hacer. Ese Dios que es íntimo, que es proveedor, que es protector, que me va a recibir de manera favorable, tal como lo hizo cuando me arrepentí de mis pecados. Dios no desprecia al corazón quebrantado. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, saber que este Señor, que este Jehová es así. Y Cristo también es Jehová. Cristo es nuestro Señor que vino en carne humana y vino a redimirnos, a llevarnos a una relación como esta con Dios. Él vino para acercarnos a nuestro Dios. No estamos tirados a la deriva en un mar sin timón. ¿No? No estamos en un barco sin remo, sin dirección. No estamos simplemente sacudidos por las circunstancias y las olas del mar, ¿no? Dios está en la barca. Él dirige la barca y Él se compadece de nosotros y nos pide que vayamos a Él y le oremos. Bueno, hemos visto, creo, solamente 2 versículos del Salmo. Ya no hay tiempo para ver los otros versículos. Lo dejamos para la semana que viene. Amén. Oremos. Oh, gracias, Señor, te damos por este maravilloso salmo que nos has dado el día de hoy. Y gracias te damos, Señor, por la confianza y la seguridad que podemos tener en ti, Señor. Gracias por todo lo que incluye tu nombre y por la convicción que tú das a nuestros corazones
de que nos podemos acercar a ti con todas estas cosas, Señor. Que podemos confiar en ti, aún en los problemas más grandes y fuertes que podamos enfrentar. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí con pruebas severas, que tú seas con él o con ella, Padre. Que tú le des esta confianza y que tú uses estos problemas para que él o ella, Padre, se acerque más a ti. Señor, sea ahora con nosotros mientras observamos la cena del Señor. Ayúdanos, Padre, a ser dignos de esto y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y tu honra. Amén.